chicos, bienvenidos a la cátedra de bacteriología. El día de hoy con mi persona hablaremos sobre bacterias causantes de infecciones de transmisión sexual parte 1. Soy el estudiante de medicina humana Chambi Mamani Michael Frank, curso del tercer año y también soy creador de contenido médico en Capol Formet. Muy bien, sin más preámbulo vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hablaremos sobre clamidias y sobre Neisseria. Muy bien, hablamos sobre clamidia. La clamidia trachomatis pertenece a la familia Chlamydiaceae, conformado por 3 especies en el hombre y una en animales. Esta bacteria tiene la característica de adherirse a epitelios columnares o en muchos casos transicionales. Un ejemplo de epitelio transicional, por ejemplo, a la vejiga. Se adapta a la vida intracelular, es decir, dentro de la célula. También esta especie bacteriana tiene una característica importante, ya que presenta el genoma más pequeño. En el cuadrito de acá, sobre clamidia podemos hablar con respecto a la morfología de inclusión. Son redondas y vaculares. Que presenta inclusiones de glucógeno, sí, también presenta susceptibilidad o sulfonamidas, presenta plásmidos y el hospedador natural es el ser humano. Su modo de transmisión es de persona a persona o madre a hijo, es decir, transmisión de tipo horizontal y vertical. Por otro lado, las enfermedades principales que causa clamidia es la uretritis no gonocócica, tracoma y enfermedades de transmisión sexual. Por esta lámina podemos observar la clamidia cultivada en células de McCoy y teñida con yodo. Las células de McCoy se tiñen de color amarillo, como podemos observar, y en el fondo vemos una estructura manchosa que básicamente es la clamidia y se tiñe de esta tonalidad, ya que también otra característica de clamidia es que presenta abundante glucógeno. Por otro lado, vamos a hablar sobre la tinción. En tinción Giemsa, clamidia reacciona con un color púrpura. En tinción de dilución de yodo de Lugol de color café, y ambas pues se tiñen de esa tonalidad gracias a sus inclusiones intracelulares maduras. Por otro lado, con respecto a la patogenicidad, es necesario hablar sobre los serotipos de clamidia, los cuales se van a caracterizar ya que cada uno de estos serotipos o un grupo va a presentar una diferente patología. Por ejemplo, los serotipos A, B, BA y C causan tracoma. ¿Y qué es el tracoma? Por este lado vamos a ver a qué se refiere. El serotipo D, AK, nos va a causar las enfermedades de transmisión sexual. L1, L2 y L3, linfogranuloma venéreo y proctocolitis hemorrágica. Muy bien, en clínica vamos a hablar sobre el tracoma. El tracoma básicamente es la infección ocular que muchas veces puede diseminizarse y causar una ceguera, una ceguera infecciosa. Por otro lado, el linfogranuloma venéreo se refiere pues a una enfermedad producida básicamente por un serotipo de clamidia. Por otro lado, la infección oculogenital es cuando básicamente se va a dar por transmisión sexual. El síndrome uretral, también conocida como bacteriuria asintomática, presenta una etiología controversial, pero básicamente es la inflamación o infección de la uretra. Por otro lado, se habla de epididimitis cuando existe una inflamación del epididio. Muy bien, continuamos.
La clínica más relevante es la uretritis no gonocócica. Antes de hablar de uretritis no gonocócica, debemos de recordar que la uretritis gonocócica va a ser causada por Neisseria. Muy bien, el diagnóstico de expulsión aplicado a la uretritis por clamidia es la causa del 20 a 55% de uretritis no gonocócica en el hombre, si bien la mitad de los casos son asintomáticos. Por otro lado, la uretritis postgonocócica, es decir, después, se refiere a un cuadro de uretritis en varones que ocurre pocas semanas después del otro. Clamidia ocasiona la tercera parte de casos de uretritis no gonocócica en los varones heterosexuales. El primer síntoma que debemos de considerar es la presencia del exudado uretral, esto al levantarse del dormir. El segundo síntoma es disuria, dificultad y al orinar, y prurito en el meato uretral, que en muchos casos va a ser doloroso y eritematoso. El diagnóstico de uretritis se realiza generalmente al detectar leucocitos polimorfonucleares en el exudado uretral. Las infecciones uretrales asintomáticas por clamidia son muy frecuentes. Puede existir en muchos casos diseminación desde la uretra al epidídimo. A eso se le conoce como epididimitis. Muy bien, el síndrome uretral en caso de la mujer. En el caso de la mujer se va a observar estos signos: un cuadro de uretritis, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y piuria. Antes de hablar de esto debemos de conocer cada uno de estos signos. Obviamente uretritis va a ser la inflamación de la uretra, disuria, la dificultad y complicación al miccionar, polaquiuria cuando el paciente tiene muchas ganas de orinar, tenesmo vesical cuando existe una sensación de orinar, pero sin embargo no hay orina, piuria cuando observamos en la orina pus. En varones, el 25% de infectados con clamidia no presenta síntomas que pueden ser algo parecidos a los de la gonorrea, pudiendo abarcar sensación de ardor al orinar, secreción del pene o del recto, dolor o sensibilidad testicular, dolor o secreción rectal. Por otro lado, en mujeres, el síndrome uretral, el 70% de infectadas por clamidia no presenta síntomas. Sin embargo, hay otro porcentaje, que es el 30%, que sí, el cual se va a caracterizar por ardor al orinar en el momento de la relación sexual, va a ser muy dolorosa, dolor o secreción rectal, síntomas de enfermedad inflamatoria, pelvis, salpingitis, inflamación del hígado parecida a la hepatitis y un flujo vaginal. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre Neisseria gonorrhoeae. Debemos de recordar en primer lugar que su nombre común es gonococo. Es un diplococo, como podemos observar en esta imagen. Diplococo, di de 2, y son gram negativas como granos de café. También es oxidasa y catalasa positiva. Son aeróbicos, es decir, necesariamente necesitan oxígeno para que puedan vivir. Requieren medios de cultivo enriquecidos para crecer. Por otro lado, en su estructura nos dice que presentan, o el peptidoglucano es delgado, tienen una membrana externa y una cápsula, y también presenta pilis y adhesinas. Muy bien, acá en la imagen podemos observar al diplococo. Diplococo, y pues podemos decir que la pilosidad o el pili básicamente nos indica el factor de virulencia de esta bacteria, y también nos dice que los genes se encuentran en el pili y estos van a adherirse a las células epiteliales no ciliadas y de resistencia a la muerte por neutrófilos. Por otro lado, también va a intervenir en la variación de fase, es decir, va a originar una infección recurrente. Un detalle a nivel que debemos de considerar es que a nivel de la membrana externa existe endotoxina
o también puede existir lípido A. Muy bien, con respecto a la importancia clínica, puede causar enfermedades de transmisión sexual, infecciones localizadas en mucosas, infección diseminada por contigüidad, infección gonocócica diseminada, infección de corta duración y resistencia antimicrobiana. Por otro lado, con respecto a la patogenia, los síntomas en el hombre son inflamación de la uretra con pus purulento, incontinencia urinaria, descarga uretral, dolor al orinar y obviamente va a existir un enrojecimiento y escozor del pene. Y muchas veces esto se va a asociar con orquitis o testículos inflamados. Por otro lado, en mujeres, la infección primaria de endocervix, incontinencia urinaria, micción entrecortada, dolor o quemazón al orinar y salpingitis. En el diagnóstico, las pruebas más efectivas son tinción de Gram. Acá podemos observar una tinción de Gram donde vemos a los diplococos. El cultivo, la prueba de ácido nucleico, y en caso del tratamiento debemos de usar antibióticos como la ceftriaxona, cefixima, ciprofloxacino, ofloxacina y doxiciclina. Muy bien, las referencias bibliográficas, Murray, Jawetz y un pequeño artículo que cuando tengan las diapositivas espero que lo revisen. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen dudas, consultas, no duden en escribirnos en @capor_for_met en Instagram. Nos vemos en la siguiente clase.